Bienvenido a tu programa Consejo y Remedio con Pastor Samuel. Hoy tenemos acompañándonos a nosotros una persona, un personaje, un autor de uno de los libros que me ha fascinado a mí muy bastantemente. Y te lo recomiendo. Sí te voy a decir que no está disponible ahorita en español. Y digo ahorita, contamos con Dios que Él abra las puertas y los medios para que sea traducido al lenguaje castellano. Pero por ahorita, lastimadamente, nomás está disponible en inglés. Y el título del libro del autor de que nos acompaña hoy es The 10th, America's Next Constitutional Crisis. Can the United States survive? ¿Qué quiere decir? The 10th. Bueno, esta es la ley de la Constitución de los Estados Unidos. En la ley 10 quiere decir que le da la libertad a los estados más de ser más individuos y rechazar cosas vamos a decir, del gobierno federal que no va y no encaja con las libertades de la Constitución, acuerdo como lo miran los estados. Ahora, el autor se llama Stone Seguin. Stone Seguin es el autor de este libro y te va a fascinar mucho este programa antes de traerlo y que él se introduzca al programa y a todos los escuchantes del programa. Quiero advertirte, este programa va a ser algo que es un poco, bueno, es muy controversial. Habla sobre de la política, habla sobre la historia, habla sobre visiones de profecías y también de la palabra de Dios. Entonces, es muy importante ver esos aspectos y hablar sobre el Estados Unidos. Si los Estados Unidos va a caer, se va a dividir, va a pasar por otra guerra. ¿Qué es lo que va a pasar con los Estados Unidos? Esto no es para decir que queremos que tú empieces a una batalla para una guerra contra el Estados Unidos. No estamos diciendo eso para nada. No uses este mensaje para una tontera, por favor. Te pedimos que seas sabio y que escuches la información que vamos a discutir hoy y más bien para que sobre todo puedas tú con nosotros orar y interceder por nuestra nación, el Estados Unidos. Si no eres del Estados Unidos, el Estados Unidos en una manera o la otra afecta a todo el mundo, afecta lo que está pasando alrededor del mundo. So te pedimos, por favor, comparte ese mensaje, escúchalo, porque Dios está haciendo algo muy interesante, pero tanto como Dios lo está haciendo, el enemigo también anda metiendo, como dicen, anda metiendo las patas por allí y haciendo desastre. Bueno, también acompañándome, antes de hablar con el señor Stone Seguin, está a Miguel Ramón, uno de los líderes de jóvenes adultos. Miguel, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Miguel es un líder de un programa de jóvenes adultos. ¿Nos puedes decir dónde pueden encontrar más de tu ministerio? Claro que sí. Entonces no estamos en Instagram. Nuestro user tag name va a ser 915EP The Collective. Okay. Y básicamente lo que somos es somos un grupo de jóvenes dentro de la edad de 18 a 28. Y somos un tipo de ministerio nomás para poder ministrar a los jóvenes, a guiarlos, enseñar la palabra de Dios y que es el plan de Dios para ellos. Y nomás es hasta 28. Correcto. Ok, ¿y cómo se pueden quedar si ya no tienen vicios? Ya los echan para afuera. Sí. Solamente que se casen con alguien menor de 28. No, no recomendamos hacer eso. Bueno, adelante. Stone Seguin, por favor, introdúcete para la audiencia, por favor. Señor Seguin. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por el interés. Sí, mi nombre de pluma, o sea, el nombre del autor es Stone Seguin. Y sí soy hispano, pero también de los Estados Unidos y escribí este libro. Gracias por estar con nosotros, Stone Seguin. Mira, antes de empezar, mucha gente dice, ¿qué tiene que ver la política
con la fe. Eso es algo muy peligroso y no se debe de hacer. Pero anteriormente ya hemos otros programas sobre la fe, la política y también profecía. Mucha gente dice que no debe de mezclarse, pero yo te voy a decir, no quiero decir que se debe de mezclar completamente, pero no quiere decir que Dios no está envuelto y Dios está silencio y mudo sobre qué está pasando en el área de la política. Quiero leerte unas palabras de un evangelista, Charles Finney, y es lo siguiente. Él dice, Dios no puede sostener este país libre y bendecido que amamos y por el que oramos, a menos que la iglesia tome el terreno adecuado. La política es parte de una religión en un país como este y los cristianos deben cumplir con su deber para con el país como parte de su deber para con Dios. Ahora, desde que han pasado muchas cosas durante la pandemia, la política y la cristiandad han tenido conflictos, pues también la política llegó hasta decir que los cristianos no podían ir a la iglesia, se tenían que ir, quedar en la casa y todo. Uno de los videos primeros que hicimos, hablamos con la profeta Charlene Ramírez, que también vamos a hablar sobre el libro y una de las profecías que ella tiene aquí, ha publicado en el año 1987 y se oye como una alerta tremendo. Bueno, pues más bien ese es el nombre del ministerio de ellos, Voz de Alerta, en cuanto a Estados Unidos y qué viene adelante. Vamos a ver profecías del hermano evangelista William Branham, una visión que el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, da testimonio que Dios le dio una visión en cuanto los fines o una tragedia de los Estados Unidos a los últimos días. Ahora, para empezar, antes de empezar sobre la entrevista con nuestro invitado especial, Stone Seguin, a mucha gente y habla y da su recomendación sobre el libro. Una de las cosas que habla un personaje se llama Frank Mangan, dice, un volteador de páginas alucinante. El libro es aterrador porque los eventos podrían suceder realmente. Dios no lo quiera. Se lo recomendaría a cualquiera independientemente de sus opiniones de políticas. Es una lectura fácil y no puedo esperar al volumen 2. Felicitaciones al señor Seguin. Tomás de Ingo dice lo siguiente también, terriblemente realístico, en el sentido que va a parecer que todo lo que vamos está pasando está aquí en este libro. El libro habla sobre una guerra civil en una escena ficticia, pero este fue publicado, fue escrito creo que en el año 2012, señor Seguin. Sí, correcto. 2012. Escrito en el año 2012, publicado en el año 2014. Bueno, de ese tiempo adelante hemos visto muchas cosas que han pasado que parece como profecía que ahí vamos. En la página 188 de este libro dice una guerra civil que la historia nos ha demostrado que son los tipos de guerras más salvajes. En cuanto a eso, bueno, pues vamos a ver, es de que el autor, Mr. Seguin, dice que lo que va a haber en los Estados Unidos es una guerra que va a traer una tragedia muy grande. Señor Seguin, por favor, introdúzcase a la audiencia y díganos un poquito de su vida en cuanto a su experiencia en el ejército y más. Pues sí, yo tuve 6 años y medio en el servicio naval de los Estados Unidos y mi beca es en el estudio con la economía y también siempre he estado interesado mucho en la historia, tanto militar como civil y la política, y estas cosas me llegaron a escribir este libro, especialmente después de la crisis económica del 2008, cuando me enteré que las cosas en los Estados Unidos no están tan fuerte o estable como nosotros pensábamos. Comencé a investigar la economía, el sistema de economía, los problemas que tuvimos en esa crisis
Y luego en los años siguientes me comencé a fijar que la gente, los estados en este país estaban muy divididos. Mucha gente que son de este país conocen la mapa donde enseñan los estados rojos contrastado con los estados azules, que más bien son los demócratas y los republicanos, pero las creencias en todas las áreas en este país se me hace muy, muy dividido, y el crisis reciente con el virus ha enseñado que esos divisiones están aumentando o creciendo. Muchas gracias, señor Seguin. Si se puede acercar un poquito al micrófono para oírlo un poquito más, más fuerte. Miguel, en cuanto tu conocimiento sobre la historia y los filósofos, que también claramente la palabra de Dios fue de influencia al principio de los Estados Unidos, ¿verdad? Pero también hubo filósofos, hubo ideas sobre qué es lo que hizo que el Estados Unidos llegara a ser fundado. Ahora, tú leíste ese libro también. Correcto. ¿Y qué es lo que tú tomas de más bien de lo que tú has estudiado sobre la historia de los filósofos y lo que está, lo que leíste aquí? ¿Qué es lo que tú recomiendas a la audiencia o qué es lo que tú vistes en cuanto a conexiones de tu fe, conocimiento de la historia o de la filosofía? ¿Qué nos puedes compartir? Claro. Entonces, definitivamente un filósofo que estuvo muy presente en mi mente mientras leía este libro es un tal filósofo llamado John Locke. Él influenció a Jefferson a escribir la Constitución. Y uno de sus principales términos que él escribió es que, válgame Dios, I can't. Lo puedes decir en inglés y a veces te ayuda a traducirlo. Él escribió sobre nuestro derecho natural sobre tener vida, propiedad y vida, propiedad y ¿cómo se dice la otra palabra? Libertad. Ándale, libertad. Libertad. Entonces, eso fue incorporado en nuestra Constitución. Y también otra cosa que se me vino en mente es otro filósofo, John Locke, que escribió sobre los tres diferentes poderes, que es el brancho judicial, el otro ejecutivo y el legislativo. Entonces, esas tres separaciones de poderes es muy importante y es algo que tenemos en mente en nuestra Constitución, y también viene a parar sobre el libro mientras habla sobre el derecho de los estados para formar sus propias opiniones. Entonces, en cuanto al poder de los estados de tener sus propias opiniones y leyes y normas, eso viene en la ley número 10 de la Constitución. Ahora, ese es el basis de su libro, señor Seguin. Ahora, ¿por qué le nombró al título The Tenth en cuanto a la ley décima? ¿Qué es el basis de lo que usted escribió y por qué es importante que la nación lea o el mundo lea este libro? Pues lo que pasa es que la mayoría de la gente ahora piensan en este día que el gobierno federal es superior o debería ser más poderoso que los estados. Y esa idea no es correcto, al menos de ciertas áreas. En la Constitución de los Estados Unidos solamente le da 33 o a lo mejor 35, depende en cómo uno los cuenta, poderes al gobierno federal. 33 solamente. Y la ley 10 que estamos hablando dice muy específicamente que todos los otros poderes, o sea, todas las otras responsabilidades del gobierno están con los estados y con la gente. Y yo me enteré, como muchos, que el gobierno federal hace lo que ellos quieren, no toman en cuenta la opinión de la gente, la opinión de los estados. Y a mí se me hace que con el tiempo
los estados van a seguir demandando a corregir esta maldad, que ellos tienen los derechos más que el gobierno federal y a lo mejor hasta podría llegar a una guerra civil. En cuanto a la guerra civil, mire, yo voy a ser muy honesto, señor Seguin. Al leer el libro, fue tan espantoso. La mayoría de las veces que lo leía era cuando íbamos en la carretera. Y mi esposa iba conduciendo el auto, el coche, y pues era más bien cuando podía leerlo. Y yo decía, bueno, este libro me está espantando tanto. ¿Puedo dejar a mi esposa conducir el coche y espantarme así? O o espantarme con el libro, ¿verdad? Entonces, decidí espantarme con el libro. Así no la miraba cómo iba conduciendo en la carretera. Pero al leer el libro y estaba, bueno, cuando leemos, yo y mi esposa hablamos mucho sobre lo que estamos leyendo y qué es lo que estamos aprendiendo, pero regularmente yo decía, pues lee el libro, pero no me podía aguantar y empezábamos a hablar del libro. Ella, no ha podido leer el libro porque me lo quedé conmigo, pero llegó al momento que ya no podía leerlo porque pues andaba piense demasiado sobre el libro. Se los recomiendo, por favor. Creo que lo pueden encontrar en Amazon.com o en Barnes Noble, ¿sí? Solamente Amazon. Solamente en Amazon. Ok, se los recomiendo el libro The Tenth por el autor Stone Seguin. Ahora, es importante en cuanto a el basis del libro, es de que el Estados Unidos es una historia de ficción, que el Estados Unidos pasa por una guerra civil, pero realmente los pasos a llegar a esa guerra civil es tan alarmante, como dicen los que han criticado el libro, es tan alarmante como fue escrito en el 2012 y ya llegamos ¿verdad? Pasando después de la pandemia y todo lo que está escrito aquí se está manifestando y está pasando. Muchos hasta dicen que parece que huele a una profecía. Entonces, me acuerda mucho que los cristianos han pasado por guerras civiles, han pasado por imperios que se han dividido. Claramente, uno de los más famosos fue Roma, y creo que usted también va a hablar de Roma un poquito. Ahora, en cuanto al capítulo 38, señor Seguin, usted habla mucho sobre cosas que son aterrorizantes y creo que desde después de la pandemia lo que ha pasado fue una escasez, primeramente una escasez de comida, una escasez de alimento, una escasez de gasolina, una escasez de aceite, de petróleo, de lo que sea, ¿verdad? Lo que nos estaba ayudando. Pero luego hubo una escasez en cuanto a las libertades porque fueron quitadas por el gobierno. ¿Cómo usted mira eso? Y luego también el movimiento en cuanto a quitar las autoridades como la policía. Y luego también, ¿verdad? Que empezaron a haber problemas en que la gente ni podía salir para afuera, pero ahí andaban nosotros destruyendo las ciudades y quemándolas. Todo esto está aquí en este libro, pero llegó a pasar durante y después de la pandemia. Y uno se queda así con la boca abierta ¿cómo lo supo Stone Seguin? Díganos en cuanto a la escasez y cómo le llegaban estos pensamientos a su mente antes de escribir el libro. Pues sí, es que después del crisis financiera, como les digo, del 2008, yo comencé a investigar el sistema que teníamos aquí en los Estados Unidos y me enteré que, por ejemplo, el sistema que nos trae la comida a nuestras tiendas está muy débil. Por ejemplo, si algo pasa y los coches grandes que nos traen la comida no pueden correr por cualquier razón, la tienda va a tener solamente 3 días de comida. 3 días. O sea, si los coches no llegan con la comida, en 3 días ya no van a tener comida. Y eso es a paso normal, no cuando la gente tiene miedo, andan, como se dice, en panic, ¿verdad? No sé si se me escapa esa palabra ahorita.
Ajá. Esa es la primera cosa. Y mismo con con el sistema de la gasolina. Muy pronto algo puede pasar que va a causar una interrupción y entonces va a haber una falta. Y ahora los protestas, eso también es algo muy común cuando ve en ciertas áreas, en ciertas ciudades, cuando algo ha pasado y no pueden tener comida o a veces los beneficios que le dan a la gente que no tienen suficiente dinero. Si algo pasa y eso es interrumpido, la gente muy pronto salen a las calles a protestar. Y como este país está tan dividido, yo creía que en el futuro, que ahora estamos, esas protestas se iban a poner más común y más grandes y más feas. Ujú. En cuanto, ¿verdad? Las guerras, como dije al principio y como está en su libro, en cuanto a las guerras civiles siendo muy salvajes, am, estamos viendo una crisis en cuanto a la inmigración, en que millones de gente están tratando de llegar a los Estados Unidos. Y con mucha compasión, muchos, incluyéndome yo, queremos ayudarles. Están buscando ayuda, asilio, porque están siendo perseguidos. Um, pero creo que también hay algo más que está pasando atrás de toda esta inmigración, porque también viene el sentido de un coraje contra el Estados Unidos, una enemistad contra el Estados Unidos. Y usted habla en su libro específicamente del capítulo 11 adelante en cuanto a la inmigración, en cuanto hasta que parte del estado de Texas, lo que se conoce como El Paso, Texas, ya no llega a ser parte de los Estados Unidos, ni tampoco del lado que va en contra de tratar de separarse y se conocen como Aslan. Bueno, mucha gente si ha estudiado un poquito de lo que se dicen a Chicano Studies, uh, saben lo que quiere decir Aslan, que es su pensamiento como hispano y como creyente en Jesucristo en cuanto a ese pensamiento chicano de Aslan. Pues ese es también parte de la división política. El Paso, que es la área principal de Aztlán, es bastante demócrata. Siempre, por muchos años, vota por demócratas. Y la mayoría del estado de Texas vota republicano. Para mí, se podría pasar que en un crisis así, donde los estados están rompiendo, fracasando de uno del otro, que a mí se me hacía que un área como El Paso podría decir, o sea, los líderes, votar, nosotros ya no vamos a ser parte de Texas, nos vamos a separar porque Texas o los republicanos están en contra de la inmigración y nosotros queremos tener la inmigración más abierto. Por eso y otras razones políticas, yo podría ver áreas así como El Paso que se separan de los estados que pertenecen. Señor Seguín, en el capítulo 25, usted empieza también a hablar sobre el sentido de la política en cuanto a la inmigración y sube los sentimientos y las emociones en los residentes y los ciudadanos de Estados Unidos. ¿Cómo piensa usted que eso llega a influenciar el problema que trae esa guerra civil y cómo miramos la influencia también de los terroristas que vienen por ahí metidos también? Pues a mí se me hace que es un asunto parte de las finanzas de los Estados Unidos. Los Estados Unidos deben mucho dinero, tanto dinero que toda la economía de los Estados Unidos no sería suficiente para pagar esas deudas. Y por esa razón, mucha gente, los republicanos, piensan que no deberíamos estar permitiendo más inmigrantes y luego porque muchos, no todos, pero muchos van a necesitar ayuda pública. Y otros creen que
las deudas de los Estados Unidos no son importantes. Y eso más bien son los demócratas. Y ellos piensan, no le hace cuánto dinero los Estados Unidos tienen que pedir prestado, las deudas. Nosotros tenemos una obligación de ayudar a los inmigrantes. Ahora, como un cristiano, yo digo, en la Biblia sí debemos de ayudar a la gente, pero en la Biblia nunca nos dicen que es la responsabilidad del gobierno. En la Biblia siempre eran los ciudadanos privados que se ayudaban uno al otro, o hasta hoy en día puede ser las iglesias que les ayudan, otras organizaciones que no son para ganancia, non-profit, como se dice en inglés, que pueden ayudar a esa gente. Y otra vez, esa es parte de la división. Los demócratas ven ese asunto de una manera y los republicanos lo ven en la otra. Ahora, la razón que le estoy pidiendo esto es porque, mire, a leer el libro, me abrió los ojos a ciertas cosas que han pasado dentro de menos de un año, señor Seguin. Y eso déjeme compartir esas cosas. Primeramente, tuvimos una elección. Bueno, antes de la elección, ya habían territorios que vamos a decir como en la área del estado de Washington, en el área el estado de Oregon y el estado de California, que hay condados que se quieren ya ni separar no estamos hablando de los estados que se quieren salir de los Estados Unidos, estamos hablando de condados que se quieren salir del estado, porque dicen que ya no caben allí como ¿verdad? Como un rompecabezas, todo llega a su lugar. Y ellos dicen, no pertenecemos ni al estado, mucho menos a la nación de los Estados Unidos. Ahora, ese es un punto que quiero que hable sobre eso. El siguiente 2 puntos. Después de la elección del año 2020, muchos estados decían, en la elección fue una FRAUD, un fraude. y decían, esto no es legítimo, los resultados no son legítimos. Fueron hasta la Corte Suprema y la Corte Suprema, y ahí dispense como lo voy a decir, pero los echó así al aire como un moco en el dedo y les dijo, no los vamos a escuchar. Ahora la crisis otra vez con la inmigración. Estamos mirando que los que van a estar contra eso es el estado de Texas, y el estado de Texas ahorita vienen soldados militares de estados como Nebraska, estados como Florida, y otros estados también están mandando soldados en cuanto a la inmigración, porque ellos están diciendo que el Estados Unidos está siendo ¿verdad? Invaded por otra nación y tienen que juntarse a pelear. Ahora, eso no es lo que estamos escuchando en las noticias. Lo que estamos escuchando en las noticias es que hay una crisis de inmigración, pero esos otros estados que son casi idénticos a los que llevaron a llegar a la Corte Suprema en cuanto a los resultados de las elecciones, se están aliando y lo están diciendo ahora en una forma militar, que es en el nombre de defender a la Unión. ¿Qué nos puede decir en cuanto a eso y su libro? Pues esos dos asuntos en realidad es el mismo asunto. El asunto es que el gobierno debería de proteger los intereses de los ciudadanos. Y en muchas áreas, la gente en este país piensa que el gobierno, tanto como el federal, como el gobierno de ciertos estados, como usted dijo, Washington State, no están viendo por el bien de sus ciudadanos. Por ejemplo, cuando el gobernador de Washington y el alcalde de Seattle o de Portland dicen que no van a parar las protestas, no van a parar esa gente
que están destruyendo las propiedades, hasta están engañando, a veces matando a la gente. Y ellos dicen, no vamos a hacer nada. So, la gente, ellos mismos a veces dicen, yo tengo que hacer algo, o sea, moverme a otro estado, o yo tengo que comprar armas, o moverme a otra área, algo así. Es similar lo que está pasando con el gobierno federal, con la inmigración. Estos estados están diciendo, el gobierno federal no está haciendo su responsabilidad, y fíjese, eso es uno de los 33 poderes que deberían de hacer, proteger la frontera, y no lo están haciendo. So, la gente, en este caso, los estados, están diciendo, nosotros los vamos a hacer. Texas lo va a hacer, y los otros estados que están de acuerdo están diciendo, nosotros le vamos a ayudar a Texas. Y todo esto otra vez sigue para enseñar la división que está entre la gente que piensa de una manera como los demócratas y la gente que piensan de otra manera como los republicanos. Okay. Eso me acuerda mucho, mire, como digo, mucha gente lee su libro y dice, y no estoy diciendo que es profecía, pero casi es una profecía, porque está hablando sobre una historia ficción, ¿verdad? De ficción, pero que no es realista, no es una historia real. Pero en cuanto que es una historia, como quien dice una película, y le voy a decir, creo que este libro se tiene que hacer en una película, va a ser una buena película. Pero dice mi esposa que salga Nicolas Cage o Tom Cruise, no sé de eso, ¿verdad? Pero, o Leonardo DiCaprio, pues digo, no, de ahí la va a reonar. Pero debe de ser una película, señor Seguín, pero la cosa es que no sé de que para cuando ya salga la película, ya sucedió todo. Mire, primer presidente, George Washington, describe que él estaba en la batalla de Valley Forge. Esa batalla era la batalla que ya se iba a definir que los americanos no iban a tener su independencia. Pero él se fue a su tienda, ¿verdad? Ahí en la nieve, y los soldados estaban hambrientos, y él declara y da testimonio que Dios le dio una visión. Y mire, eso lo puede usted leer en los artículos y en las bibliotecas oficialmente de los Estados Unidos. Y tienen las cartas originales allí. Y usted puede investigar y leer los detalles de esta visión de George Washington, que fue el primer presidente de los Estados Unidos. Ahora, según George Washington, él tuvo una visión de Dios. Yo no voy a decir claramente que fue de Dios, pero mire, alarmante, él dijo que después de esta visión, un ángel enseñó que venían 3 grandes catástrofes al Estados Unidos en el futuro. Ahora, créamelo, este día es que ha llegado, no se acaba la independencia, y ya él mira que la unión de los Estados Unidos iba a ser, y sobre todo que la unión iba a ser desde el Océano Atlántico hasta el Pacífico. Y todavía ni pasaba la guerra tan... vencían la guerra, pero él decía que venía adentro de esto venían como espectros, venían demonios, y tenían el color ojos rojos. Y venían con 3 cosas, ¿ok? Y eso decía, pues mucha gente dice, pues, ¿qué son esas 3 cosas? El comunismo, el socialismo, el anarcaísmo, ¿qué viene siendo? Pero mucha gente decía que el tercer cosa que venía con esos ojos rojos, nadie realmente sabía, pero ellos decían que quizás era el globalismo en cuanto el gobierno global. Y sabemos muy claramente que en cuanto los poderes globales es de no darle a la individualidad a las naciones, pero quieren todo que esté uniforme en todo el mundo. Ahora, la gente que conoce la palabra de Dios, luego les huele al reino del anticristo, porque el anticristo va a tener que tomar control de todo el mundo, y que no haya naciones que tengan individualidad. Ahora, es interesante que George Washington miró eso, ¿verdad? Pero también, acuerdo a George Washington en esta visión, él miró claramente
que iba a ser la guerra de independencia que la iban a ganar. Segundamente, que la nación se iba a tormentar a los ciudadanos de América y se iban a pelear con ellos mismos en una guerra civil. Pero terceramente, él estaba viendo que venía un demonio del continente de África y venía y iba a hacer que todos de la nación se iban a voltear contra cada uno. Pero eso es lo que dijo, que sobre todo lo más terrible era esa tercera tragedia que venía a la Unión. Pero él decía que si en esa visión que él dice que Dios le dio, que si los Estados Unidos se arrepentían y volteaban sus ojos a Dios. Ahora, ese es un, ¿verdad? Líder militar. En este tiempo no es el presidente y mucho menos es un hombre que vamos a decir que es lleno del Espíritu Santo o de la palabra de Dios, pero él dijo que en la visión se le dijo, el ángel le dijo que si el pueblo se volteaba a Dios, la unión iba a permanecer unida, la unión de los Estados Unidos. Pero Washington menciona muy claramente que en los ojos espirituales venía de África este demonio iba a voltear a todos contra cada uno. Y parte de esto me da el pensamiento que quizás, ¿qué es lo que viene de África? ¿Cómo ha tenido el Estados Unidos a problemas en cuanto a África o influencias de África? ¿Qué es lo que viene a tu mente sobre influencias que quizás pueden encajarse con la visión de George Washington o el libro, Miguel? Claro. Entonces, lo que se viene a mente son los musulmanes, los terroristas que vienen de África. Quizás también pueda ser Y eso no es decir que todos los musulmanes son terroristas, ¿verdad? correcto, Pero son, correcto. vamos a decir, los musulmanes o los programas o los grupos islámicos extremistas, ¿verdad? Ok, Extremistas. y sigue adelante. Entonces, eso es lo que piensas. Muy buen punto, Miguel, en cuanto a los extremistas islámicos. Entonces, señor Seguín, ¿qué es lo que usted nos puede decir en cuanto a esta visión y los terroristas de esos tiempos a hoy y el problema con la inmigración? Pues sí, muy bien. Puede ser los musulmanes extremistas. También se me hace para mí que puede ser representante de esta organización Black Lives Matter, porque esa organización tuvo responsable para mí muchas de estas protestas en muchas de las ciudades de los Estados Unidos. Y si usted hace sus investigaciones, las dos señoras que son las fundadoras de Black Lives Matter, las dos son, pues no siguen Cristo, siguen no sé decirlo, como la brujería, like witchcraft, like las cosas así. So, también puede ser eso, porque eso está en muchas de las ciudades de los Estados Unidos. Y también el problema de la inmigración es que cuando no controlamos la frontera, no sabemos quién está pasando. So, muy bien puede ser la mayoría son gente buena que nomás buscan una buena vida, mejor vida de la América Latino, pero también puede estar pasando estos musulmanes terroristas extremos o también crímenes de otras partes del mundo, pero si no controlamos la frontera, pues no sabemos quién está cruzando. En cuanto a, y es muy buen punto, en cuanto ¿verdad? Mucha gente no sabe en cuanto a ese organización Black Lives Matter. Lo han escuchado como que es algo que todos lo deben de apoyar. Pero usted está diciendo que los líderes practican la hechicería. Ahora, si alguien lo escucha así, señor Seguín, va a decir, usted es un racista. Usted nomás no quiere a la raza negra. Y ¿qué le quiere decir? Quisiera informar al pueblo hispano y también a la raza negra también
realmente sobre esos líderes, porque eso es algo que no han escuchado la gente. ¿Qué es lo que usted tiene que decir de ese punto como un ciudadano hispano de los Estados Unidos en cuanto a Black Lives Matter? ¿Por qué dice eso? Otra vez les digo a la gente, todos deberían hacer sus propias investigaciones. Si usted va al sitio del internet de Black Lives Matter, usted va a ver todas las cosas que ellos creen, que ellos están apoyando. Por ejemplo, el socialismo. Ellos dicen claramente que no nomás están en el favor del socialismo, pero ellos dicen que quieren destruir el sistema de la economía de los Estados Unidos. No sé decirlo en español, but capitalism. Ellos están en contra de capitalism, de free enterprise, de free market. Ellos claramente en su sitio lo dicen eso. También dicen que ellos, para destruir ese sistema, ellos dicen que tienen que destruir la familia tradicional. O sea, en inglés lo que se dice, the nuclear family. Ellos claramente le dicen. Yo le digo a la gente que nos acusan de ser racistas, les digo, ustedes qué tanto saben de esta organización. Las palabras o el frase Black Lives Matter, sí, eso está bien. Todo el mundo está de acuerdo que Black Lives Matter. Pero fíjense, ¿por qué es que mucha de esa gente, o sea, y yo no digo los africanos, yo no digo los negros, yo digo la gente que son parte de esa organización, ¿por qué se ofenden y se enojan cuando uno le dice all lives matter? Todas las vidas cuentan. ¿Por qué se ofenden? Porque ellos tienen una agenda. Y esa agenda, si usted va al sitio, pueden ver esa agenda. Y esa agenda no es nada bueno para lo que es tradicionalmente en los Estados Unidos y menos a los cristianos y lo que nosotros creemos como cristianos. Muy buen punto. Y como digo, este demonio que Washington vio que sale de África, viene y trastorna a todos porque es realmente casi, como dice usted, causa que todos los ciudadanos de los Estados Unidos empiecen a autodestruirse. Y destruir, y no nomás en destruirse, sino destruirse. Cuando uno lee la visión de Washington en detalle, habla como también los incendios, los fuegos, cómo se está destruyendo todo. Mire, quiero traer a otro personaje aquí, y él es el profeta William Branham. William Branham es un profeta, fue un profeta de Dios cuando estaba aquí en el planeta Tierra. Ya está delante de la presencia de Dios. Él falleció, pero un profeta, y habla mucho sobre los futuros incidentes que llegaron a ser. Dios le dio una visión en el año 1933. Un poquito de él se movía en la sanidad divina, en curaciones de enfermedades incurables, y que equivocadamente uno pensaba, bueno, pues sería charlatán, será mentiroso, pero él lo hacía enfrente de todos y la gente quedaba asombrada. No había cómo negar esos milagros que William Branham hacía, pero sobre todo Dios lo usaba en el don de profecía y en el don de palabra de conocimiento, lo que se le dice en la Biblia, uno de los dones del Espíritu. Bueno, él habló sobre los últimos tiempos. Y no quiero decir que estamos durante ya de esos tiempos, pero mire, muy cercano a la visión de George Washington, William Branham dijo que iban a venir tres ismos. Y uno era el fascismo, que llegó como líderes como Mussolini, Adolf Hitler, Joseph Stalin, y también hasta España tuvo ese movimiento. Él habló sobre el nazismo y eso llegó a ser en Alemania. Él también habló en detalles sobre el presidente Roosevelt de los Estados Unidos, detalles de Alemania, detalles de Adolf Hitler, y a los detalles esos llegaron a cumplirse. Detalles del dictador Mussolini y que él iba a intentar y ganarse una buena porción de Norte África. Y eso, querido escuchante,
llegó a ser parte de las profecías de Mussolini. Entonces, eso es de las profecías de William Branham. Entonces, habló hasta de los carros que iban a cambiar y los carros ya no se iban a conducir con ruedas, que iban a manejarse o conducirse solos. Bueno, ya llegamos a esos tiempos. Mucha gente no sabe de los autos o los coches que se llaman Tesla y hasta más. Creo que hasta Mercedes ya va a salir con trailers y trocas que se conducen solos. Y él miró eso en una visión y eso llegó a ser. Ahora, muy interesante, que no nomás miró todas esas cosas, sino también habló sobre que iba a llegar una mujer a ser vicepresidente o presidente de los Estados Unidos y que también afirmaba que una manera u otra iba a estar incluido en esa presidencial el catolicismo romano o la iglesia católica romana. Ahora no estamos hablando contra la iglesia romana, estás diciendo que iba a ser parte de la administración en el Estados Unidos, en la administración presidencial. Muy interesante es de que en detalles William Branham da la profecía que esa mujer que iba a llegar a estar en poder iba a causar que la gente cayera en una inmoralidad tremenda y apartarse de el sentido de la moralidad bíblica y hasta el detalle en cómo ella iba a estar vestida, que se iba a vestir de morado. Señor Seguín, ¿de quién le acuerda todo esto? Pues, miren, las pólizas de Kamala Harris, tanto como las pólizas del presidente Biden, muchos cristianos están en contra. Ellos están en favor del aborto, están en favor de legalizar las drogas, la marihuana, están en favor de la matrimonio entre los mismos sexuales. So, es claro que muy bien puede ser que las pólizas de Harris y Biden va a causar, al menos en la mente de la mitad de los Estados Unidos, ¿cómo se dice? The immorality. Inmoralidad. Sí, inmoralidad, sí. Y también puede ser que parte es porque Biden es católico y eso fue parte de la profecía del señor Branham y Biden es muy claramente católico. So, entre los dos y entre los pólizas muy bien puede ser que estamos viendo esta profecía. Uh-huh. Y como yo digo todo el tiempo, hay cosas en cada siglo que pueden ser ya casi los últimos tiempos, ya estamos viendo al anticristo, pero no, obviamente no fue el fin. Pero muy claramente eso cae como un rompecabezas ya casi acabadito. Y algo interesante es que la Biblia dice en Amós, capítulo 3, versículo 7, y ese es de la Reina Valera 1960. Dice, porque no hará nada Jehová el Señor, sino que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y es muy interesante cómo hubo un movimiento profético que subió, señor Seguín, en cuanto a lo que estaba pasando y fue tan atacado en lo público, en las noticias, como un religiosos extremistas y que no se deben de tomar en cuenta. Miguel, ¿qué piensas tú en cuanto a esas profecías de William Branham? William Branham fue muy usado por Dios, pero hasta cuando él ministraba, salían, gente miraba ángeles y a veces hasta salía así una luz sobre la cabeza de William Branham. Pero ahora leyendo lo que él dio en lo que de Washington en cuanto a lo que está escrito en este libro por el señor Stone Seguin, ¿qué es lo que tú piensas sobre estas profecías, esta visión, este libro? ¿Y qué le recomendarías tú a la generación tuya de habla hispana que piensa muy diferente?
Empezando con los profetas, es muy importante que prestamos mucha atención, que pongamos un oído a todo lo que está pasando en nuestro mundo. Es importante que estemos informados. Jesucristo mandó a los profetas de dos en dos. Uno hablaba y el otro interpretaba. Entonces, cuando tenemos esa confirmación, se sabe que esa palabra es de Dios y que va a pasar. Entonces, es muy importante tener eso abierto. En relación a mi generación, pues que Dios esté con nosotros. Este, es muy importante que sepamos qué estamos escuchando, qué estamos leyendo, qué iglesias vamos, porque muchas de las iglesias a las que estamos yendo, desgraciadamente, son doctrinas falsas. Entonces, como le digo, es muy importante tener eso. Nuestra generación también es un poquito muy débil. La razón por cual somos así no estoy seguro. Pero eso es parte del ministerio que estamos tratando de hacer. Queremos cambiar ese modo de pensar, porque cuando nosotros lleguemos a las oficinas de poderes, cuando lleguemos a controlar todo eso, va, va a ser un desastre porque no estamos informados y somos muy débiles y no queremos escuchar cosas que queremos escuchar y no podemos aceptar otra cosa. Entonces tenemos que estar mantenidos en la palabra de Dios y prestar atención a qué es lo que está pasando en el mundo. Señor Seguin, ¿qué sería su consejo? Y dígalo tal y como es lo que digo aquí, por eso estamos aquí, diciendo tal y como es, para poder vivir sobrenaturalmente y caminar sobre la agua, porque no se puede escuchar y hacer las mismas cosas que todos los demás. ¿Qué sería su consejo para todos los escuchantes de esta entrevista en cuanto a la posibilidad de una guerra civil, como dice en su libro, pero también son personas de fe? ¿Qué sería su consejo para todos los que están escuchando este mensaje para el futuro en cuanto a su fe y la seguridad de su familia? ¿Qué les aconsejaría? Pues primeramente Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos que mantener nuestra fe, nuestro camino todos los días con el Señor, porque sin eso no hay nada, no podemos a lograr nada y podemos mantenernos en la protección que nuestro Señor nos promete. Pero ahí adelante también se me hace que tenemos que estar preparados. Por ejemplo, deberíamos tener comida preparada, ¿verdad? Así como primeramente 3 días, una semana, un mes, lo que cada persona, cada familia pueda hacer a cuento del dinero que tienen disponible, pero deberían de tener comida preparada para esos tiempos cuando puede faltar la comida. También el agua, las cosas que necesitamos para vivir. Y luego adelante tienen que tener una manera como protegerse a su familia, a esta comida, a las cosas que se han preparado. Tienen que tener, no todo el mundo van a estar de acuerdo de adquirir una arma, pero hay otras maneras de protegerse y necesitan investigar esas otras maneras, pero necesitan tener esas cosas. Oiga, el señor Seguir, antes de seguir adelante, Sí. pero ¿qué no dice la Biblia que como cristianos debemos de seguir la paz y no tener armas, como una pistola, como está diciendo usted? No, la dice que debemos de perseguir la paz, pero también nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus siguientes, si no tienen una espada, vendan su, ¿cómo se dice? Cloak, y compren una espada, ¿verdad? Entonces, no es que nosotros buscamos la violencia, que queremos la violencia, es la última cosa que queremos, pero tenemos que estar preparados siempre. Ok. Mire, eso es importante y en cuanto el prepararse en lo práctico y sobre todo es como dice usted, estar unidos a nuestra fe y orar y pedirle a Dios por su misericordia. Ahora,
la primera entrevista que nosotros tuvimos en este programa fue con la pastora Charlene Ramírez, que Dios la usa en el ministerio profético, y así se llama el ministerio de ellos, Voz de Alerta. Y ella escribió un libro y salió en 1994, pero en ese libro ella escribió de una profecía y una visión que Dios le dio a ella sobre el Estados Unidos. Y eso es lo que ella escribe en la página 99. Advertencia antes de la destrucción de América. Y esto Dios se la dio y puso la fecha en febrero, el 20 de febrero, 1987. Y dice lo siguiente, no le voy a leer todo el libro, ¿ok? Pero si puede también encontrar el libro, por favor, búsquenlo. Pero aquí es nomás una página, con paciencia. Dice, cuando desperté esta mañana, vi un mapa de los Estados Unidos y sobre él una bandera negra flotando en un mástil. Vi mujeres vestidas de negro, gimiendo y llorando. Muchas parecían estar furiosas contra Dios por lo que estaba sucediendo. El Señor dijo, su orgullo ha expandido sus odios espirituales. Les advertí una y otra vez, pero ustedes no querían oír. Por eso ha venido esa destrucción sobre ustedes. Enfuriécense contra ustedes mismos, pues yo les llamé, pero ustedes prefirieron no oír. Despierten pues estas cosas antes que sucedan, pero les hablo de ellas ahora antes de que sucedan. Esta es una advertencia. Abran sus oídos y oigan. Búsquenme mientras que queda tiempo. Les estoy llamando, aunque muchos de ustedes no oirán ni creerán. Ustedes confían en la seguridad de su nación y no en mí. Su orgullo no les permitirá creer que ustedes pueden caer. Solo aquel que se ata a mí está seguro. Es solo aquel que habita y permanece en mí el que está seguro. Les digo estas cosas antes de que sucedan para darles una oportunidad de arrepentirse y que me busquen, pues yo soy un Dios justo. He levantado profetas en todas partes de su nación para advertirles a ustedes, mas aún así ustedes no irán. Pero para aquellos que oigan y vengan y permanezcan en la roca que es Cristo Jesús, estarán seguros en la tormenta, pues estarán anclados en mí. Así como fue en Egipto cuando el ángel de la muerte pasó, que solo aquellos que entraron en sus casas y se cubrieron con la sangre del cordero fueron salvos. Así también será en esos días. Ahora, Dios le dio visión a la profeta Charlene Ramírez. Pero lo que es muy interesante, señor Seguín, es de que ella habla sobre el ángel que también viene, y también muy similar al ángel que vio George Washington. Los ángeles que miraba William Branham, el profeta, en los 1930s. Quizás Dios está hablándonos hoy por ese mensaje, pues la esencia de la palabra ángel es mensajero. Y Dios nos está dando una advertencia. Y como la visión que fue dada a George Washington es lo siguiente: si nos unimos y buscamos a Dios, la unión permanecerá y vencerá. Quizás pase por ese tiempo de guerra civil, porque George Washington muy claramente dice, como dice en su libro, que la nación va a pasar por una guerra civil. Pero a unirnos a Dios, tanto como lo dijo, se le enseñó a George Washington, tanto como esa visión también fue dada a la profeta Charlene, tanto como habló William Branham, si buscamos a Dios, Dios nos ayudará y permaneceremos si estamos anclados en él.
Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Quiero leerles en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, y esa es de la Reina Valera 1960. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscarán mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Oiga, señor Seguín, obviamente hay una enfermedad que está causando que la tierra en el Estados Unidos se esté dividiendo cuando el nombre es Estados Unidos. ¿Qué le recomendaría a las personas cristianas, las personas de fe en el Estados Unidos de hacer durante este tiempo de crisis? Y después de su recomendación, ¿nos podría guiar en una oración por nuestra nación y también por cada escuchante? Pues sí, para mí es lo que usted leyó en ese versículo. Todos nosotros necesitamos orar, necesitamos arrepentirnos de lo que todos nosotros, nuestro país, han hecho a separarnos de Dios. Eso es lo que necesitamos hacer, seguir siempre, buscar a Dios, arrepentirnos y contar en Él que Él nos va a tener misericordia. Ahora, en la oración le voy a decir que prefiero que no. Eso es un poco mucho para mi español, que es ¿cómo se dice? Difícil. Sí. Es un hombre de oración, pero pues orar en español se le hace muy difícil. Entonces, gracias por estar con nosotros, señor Stone Seguin. Miguel, si nos puedes guiar en oración, pero antes de eso, les recomiendo otra vez, agarren este libro, se llama The Tenth por Stone Seguin. Se los recomiendo que lo busquen también, tanto como el libro de la hermana Charlene Ramírez, Dios hablando ahora, y la profecía que yo hablé está en el tomo 1. Charlene Ramírez, Dios hablando ahora, y The Tenth por el autor Stone Seguin, que estuvo con nosotros. Muchas gracias, Stone Seguin, por estar con nosotros, y ojalá no es la última vez. No, gracias a ustedes. Miguel, ¿nos guías en una oración, por favor? Porque sí. Por nuestra nación y todo escuchante. Porque sí, Padre nuestro, te levantamos nuestra nación hacia tu reino. Haz tu voluntad aquí en nuestra tierra, como lo haces allá en el cielo. Gracias por la oportunidad de unirnos para hablar sobre los problemas que tenemos aquí y más importante, para poder ofrecer un tipo de remedio sobre los problemas que tenemos aquí. Gracias, Dios, por darnos la oportunidad, por darnos la sabiduría. Y gracias, Dios, por nuestros escuchantes que tenemos en línea y sobre todo el mundo, que escuchen y que sepan la verdad y que juntos podemos caminar sobre el agua. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto y más. Amén. Amén. Gracias por sintonizarte. Acuérdate de compartir este mensaje con toda tu familia en las redes sociales. Por favor, si ya no lo has hecho hasta ahora, confiamos que por favor, mira, estira el dedito y imprime o haz de clic al botón rojo que dice suscríbeme, y también activa la notificación, y esos deditos, por favor, hazlos rojos también para que estén rojos, para que sigamos disparando en la verdad, en poder de Dios, para que todos caminamos sobrenaturalmente sobre la agua. Seas bendecido y hasta la siguiente vez. Bendiciones.